Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia Sepermuni. En esta oportunidad vamos hoy día a hablar acerca de la dictadura cívico-militar de Alberto Fujimori y el neoliberalismo, ¿correcto? Definiríamos pues entonces al gobierno de Fujimori como una dictadura que en alianza con un importante sector del ejército implanta pues el neoliberalismo en el Perú, ¿no? Ahora, el gobierno de Fujimori se caracteriza porque está muy ligado a los actos de corrupción y con lo cerniente pues a la violación de los derechos humanos. Ahora muchos dirán, profesor, pero esto no es novedad. En muchos gobiernos o el gobierno del Perú pues se ha caracterizado por ser corrupto e ineficiente, ¿no? Muy bien. Es correcto lo que tú dices, ¿no? Es más, el libro de Alfonso Quirós, cuando habla acerca de la historia de la corrupción, menciona esto, ¿no? Pero, a diferencia de otros gobiernos, en el caso de Alberto Fujimori va a tener dos peculiaridades. Sin duda, durante el gobierno de Fujimori se dieron los más altos índices de corrupción, al menos durante el siglo XX, ¿correcto? Esto también hay que añadir, pues, la sistemática violación de los derechos humanos que se dio también con mucha frecuencia en este gobierno, pero además, mm, el gobierno de Fujimori se caracteriza por articular todo un sistema muy similar a lo que hacen las mafias en otros países, ¿no? En muchos otros lugares, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Eso también hay que anotarlo bastante en ese aspecto. Es algo, un sistema que hasta el día de hoy se perpetúa, ¿no? Está permanente en el Estado, ¿no? Algo que obviamente cualquier gobierno que ingrese simplemente lo que hace es mezclarse con esa estructura de un aparato estatal perverso, ¿no? Al menos en ese aspecto. Hay claramente mafias que están inquistadas en el Estado y que ahí están por décadas, ¿no? ¿Correcto? Por décadas. Eso también es fundamental tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, ese sería, pues, en resumen, lo que sería, pues, el gobierno de Fujimori, ¿no? Una dictadura cívico-militar que implanta el modelo neoliberal en el Perú, es decir, que lo aplica en su máxima expresión y que para ello pues era importante reprimir cualquier tipo de protesta social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Eso es fundamental. Muy bien. Vamos a ver acá. Esto, profesor, ¿en qué contexto se da? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Sin lugar a duda, esto se da pues en el marco del fin de la Guerra Fría, donde prácticamente deja de existir el mundo bipolar para dar paso a un mundo unipolar em, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, en la cual pues triunfa lo que es la economía de libre mercado, que no es otra cosa pues que la globalización, ¿correcto? Muy bien. Y el neoliberalismo justamente va a ser este modelo que va a permitir pues que el Perú pues sea parte, ¿no?, de esta estructura económica mundial. Correcto, eso es justamente lo que quería yo también acotar, ¿no? Estamos dentro de ese contexto, ¿no? Contexto internacional. Como yo le mencioné, todo lo que ocurre en el mundo repercute de manera impactante en nuestro país, ¿no? Impacta en el ámbito social, político, económico y cultural también, claro que sí. Muy bien. Bueno, profesor, explíquenos cómo es que Fujimori llega al poder, ¿no? Una persona totalmente desconocida. Bueno, primero hay que tomarlo, hay que considerar el aspecto económico. El Perú venía pues de una profunda crisis inflacionaria, es decir, una hiperinflación que habíamos heredado del gobierno de Alan García, ¿correcto? Era algo que era insostenible, la hiperinflación era muy, muy profunda en nuestro país. Cada día los precios subían de manera considerable, ¿no? Llegamos a tener pues más de 7000%, ¿no?, de inflación en los últimos años de la década de los 80, ¿no? Aparte pues de esta crisis económica, hay que recordar pues que la devaluación monetaria era notoria. Nuestra moneda, el INTI, se había devaluado tremendamente. Y esto pues hay que sumarlo pues a este aislamiento financiero que el Fondo Monetario Internacional
hizo cuando Alan García pues no quiso pagar pues, o solamente quiso pagar no más del 10% del valor de las exportaciones con respecto a la deuda externa, ¿no? Recuerden esto, ¿no? La país no inelegible, ¿no? Es decir, ninguna empresa, ningún banco, ni un país podía ayudar económicamente al Perú. Pero esto también hay que sumarlo en el aspecto político. Había un rechazo y una desilusión total de los partidos políticos tradicionales. Correcto. Ahora, esto me sorprende un poco porque, si bien es cierto, y tienen mucha razón algunos expertos y especialistas que dicen pues que actualmente no tenemos partidos políticos, solamente son clubes electorales que cuando hay elecciones simplemente se reúnen y empiezan a postular a la política para luego, al entrar pues al poder, definen sus propios intereses. Pero se olvida que a pesar de ello, antes habían partidos políticos muy bien organizados, pero que tampoco habían cumplido con su deber, ¿correcto? Eso también es importante. Tanto es así, pues, que Fujimori logra tener una expectativa importante en la percepción de la población peruana, porque Fujimori era un personaje totalmente distinto a los políticos tradicionales. Era el outsider, es decir, el que no proviene pues de la política. Era bueno, es ingeniero de profesión, rector de la Universidad Agraria, fue importante miembro de la ARN, es decir, de la Asociación de Rectores Nacionales, ¿no? Nacional, perdón, eh, que luego fue reemplazada por la SUNEDU, ¿no? Recuerden eso. Entonces era una persona, al menos en el ámbito político, totalmente desconocida, pero que aprovecha esta crisis económica, aprovecha este descontento de los partidos políticos tradicionales, ¿correcto? Para obviamente eh, tener cierto protagonismo, a pesar que los medios de comunicación de esa época, principalmente radio, prensa y televisión, no le daban importancia a este candidato, ¿correcto? ¿No? Hay que recordar pues que la extrema pobreza se había incrementado en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Alan García. Constantemente habían protestas, huelgas, en fin, ¿no? Entonces, toda esa crisis que estaba pasando en nuestro país hizo posible que saliera un personaje, repito, totalmente opuesto a lo que la gente rechazaba en ese momento, ¿no? Que eran a los políticos, que claramente, pues, sus actos de corrupción eran muy notorios y que había una ineficiencia con respecto a sus acciones, ¿no? Para poder dirigir o administrar adecuadamente el Estado. Entonces, eso obviamente lo que lo llevó, pues, a Fujimori llegar al poder. Y también esa percepción que tenía la población acerca pues del aumento de los movimientos subversivos que habían llegado pues a cometer actos terribles en la capital, ¿no? Coches bombas, secuestros, asesinatos, explosión de las torres de alta tensión, donde la gente pues no tenía luz, a cada rato se daban apagones. Entonces era una situación complicada, ¿no? O sea, una suma de hechos negativos que hizo pues que Fujimori pues llegue a la palestra, a pesar de que los medios, repito, no le daban importancia, no le daban cabida, más bien todos los medios estaban con Mario Vargas Llosa, ¿correcto? Muy bien. Por ahí una pregunta dice, pero usted por qué quién votó en esos años? Bueno, yo todavía estaba en el colegio, pero claramente pues en ese momento todavía y por la influencia de los medios pues yo a pesar que estaba, repito, estaba en primero, segundo, secundaria, estaba con mi banderita del partido de Vargas Llosa, ¿no? De Libertad, ¿no? Pero bueno, una vez que ya empecé pues, a conocer profundamente la historia de nuestro país, me di cuenta pues que también era un grave error, ¿no? Mario Vargas Llosa representaba claramente pues los intereses de un importante sector de la burguesía, que curiosamente parte de ella pues luego va a compartir el poder con Fujimori.
¿no? Recuerda que Vargas Llosa entra a la política justamente para defender los intereses de los grandes banqueros nacionales contra las medidas que Alan García había realizado, como era la estatización de la banca. Eso hay que recordarlo, ¿no? Muy pocos recuerdan eso. Muy bien. Bueno, eh, todo ello pues era importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, hay un dato también fundamental que, que creo que es necesario mencionarlo, ¿no? Había una necesidad fundamental de imponer en el Perú el modelo neoliberal, ya que ni el gobierno de Alan García ni de Belaúnde en su momento habían impuesto ese modelo. Bueno, hay que recordar que Belaúnde lo hizo, pero fracasó, ¿no? No lo implementó totalmente. Entonces, organismos externos como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, querían obviamente imponer en el Perú el neoliberalismo, ¿no? Y la única manera, obviamente, para hacerlo era pues que exista un gobierno duro, eh, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con un Congreso claramente que tenía que eh, aprobarlo. Y si no fuese así, simplemente disolverlo, ¿no? Ahora, la pregunta es, si sabemos que Mario Vargas Llosa iba a aplicar el modelo neoliberal porque eso era su plan, ¿el Congreso hubiera aprobado ello? De repente, el gobierno de Mario Vargas Llosa, de manera democrática, hubiera pasado por una crisis tremenda, porque es como un cambio estructural, ¿no? Y posiblemente, pues, hubiera tenido una crisis similar a la que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Con Fujimori, pues, esto no ocurre porque lo que hace es claramente eh, disolver el Congreso, reprimir a las protestas sociales y tenía sin duda pues el apoyo total de las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la burguesía nacional y también pues de ciertos sectores de la inversión extranjera, ¿correcto? Entonces, esos fueron, digamos, los elementos que ayudaron pues a que Fujimori, al menos en los primeros años, estuviera ahí, eh, tuviera pues sin duda un gobierno permanente sin ningún tipo de oposiciones o crisis políticas que no iban a ocurrir. Muy bien. Bueno, se dan las elecciones, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Y bueno, al final pues hay que recordar pues que en primera vuelta Mario Vargas Llosa, que aglutinaba pues a varios partidos políticos, como por ejemplo Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, formando pues el Fredemo, que era una agrupación de varios partidos políticos, junto con el movimiento de Vargas Llosa, que era Libertad, logra pues el 33% en primera vuelta. Y, oh sorpresa, Cambio 90, que era el partido de Alberto Fujimori, el 29%. Muchos dirán, profesor, ¿y quién apoyaba a Fujimori ese partido? Bueno, había importantes movimientos evangélicos, por ejemplo, que ya estaban empezando a tener mucha notoriedad en la política peruana, más ahora sobre todo. Mm, y, y otros grupos, pues, que sin duda estaban interesados en la figura de Fujimori, ¿correcto? Esto también, pues, hay que añadir lo siguiente, ¿no? Cuando se da la segunda vuelta, porque tanto Vargas Llosa como Fujimori lograron alcanzar mayoría absoluta, pues todos o gran sector de la izquierda peruana y que eran opositores total a Mario Vargas Llosa que representaba la derecha totalmente, y el APRA que había sido golpeado constantemente por Mario Vargas Llosa, votan, ¿no? Votan por Fujimori. Eso es también algo importante, ¿no? La izquierda y el APRA votan, ¿no? Y eso ayudó pues a que al final Fujimori logró obtener la presidencia, porque ganó con un 62% frente a un 38% de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y es así pues que él se convierte pues en el nuevo presidente del Perú, ¿correcto? Eso es fundamental, ¿no? El Fujimorato, como sí también lo llamo, tiene dos etapas, ¿no? Una etapa constitucional, como tú puedes ver en tu pantalla, y una etapa cívico-militar, es decir, una dictadura, ¿no? Se llama etapa constitucional porque en este momento era un gobierno totalmente democrático, había sido elegido eh, eh,
legítimamente, pero a partir del 92 para adelante, pues empieza a tener un tono de autoritarismo, ¿no? Y eso lo vamos hoy día poco a poco a estudiar, ¿no? Profesor, en cuanto al económico, en su primera etapa, ¿qué usted puede resaltar? A ver, miren, un dato muy importante. Recuerden que el Perú era un país inelegible. Por lo tanto, hay una necesidad de recuperar la confianza de los más importantes inversionistas y sobre todo pues del Fondo Monetario Internacional. Por eso que el Perú se compromete a firmar cada año la llamada Carta de Intención. Profesor, ¿y qué es la Carta de Intención? Es un programa económico que se firma, repito, cada año, en el cual pues el Perú va a seguir lealmente los planteamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ya se habían establecido en el consenso de Washington, por ejemplo. ¿Y cuál era el objetivo, profesor? Bueno, el objetivo pues era reinsertar al Perú al sistema financiero internacional, pero con la promesa de implementar el modelo neoliberal. Por eso que una de las primeras medidas que hizo en su gobierno fue el shock económico, a la cual pues esto se llamó el Fujishock, porque lo hizo justamente Fujimori, que ya Mario Vargas Llosa como candidato había dicho que lo iba a hacer, ¿no? Pero ¿qué era, profesor, el shock económico? Bueno, era para empezar eliminar el control de los precios de todos los productos, que lo había hecho el gobierno García, anula pues los subsidios, que también lo había hecho el gobierno anterior, ¿no? Y congeló el salario, ¿no? De las personas. Se restringe pues la emisión de dinero, que también lo había hecho Alan García, y la cual pues provocó más la inflación. E implanta pues el libre mercado, ¿no? En la cual pues claramente favorecía a los países industrializados, en el cual se van a importar productos y lo único que el Perú va a hacer es eh, adquirirlas y vender solamente materias primas. Prácticamente se desplaza a los grupos industriales nacionales, ¿correcto? Que va a beneficiar a los sectores extranjeros, donde prácticamente llegan acá productos incluso de segunda mano. Uno de ellos, pues, justamente son las combis, ¿no? Estas combis o cúster que tenemos a cada momento que realizan, justamente ingresan durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Ante la falta, pues, de buses públicos, Fujimori dice, no importa que ingresen todos los cúster, combis que vengan, y se distorsionó completamente el transporte urbano. Se convirtió, pues, en una carnicería tremenda, ¿no? Donde cualquiera, obviamente, podía ser un chofer y simplemente, pues, trabaja, ¿no? Sin un previo capacitación o algún tipo de examen que debería pasar, en fin, prácticamente no va a haber control, ¿no? Ahí donde pues se distorsiona completamente el transporte urbano, ¿no? Por ahí me hacen preguntas. El neoliberalismo es un modelo económico que se basa principalmente en que el Estado no tiene que intervenir en el mercado, no invierte totalmente en lo que es educación o salud, sino que permite que sean las empresas privadas las que tomen la iniciativa y que solamente debe preocuparse por pagar su deuda externa, ¿no? Debe evitar algún tipo de asistencialismos, algún tipo pues, de programas sociales, ser un Estado muy reservado, ¿no? Que, en el sentido de que no debe hacer muchos gastos, ¿no? Y que obviamente también permite pues la flexibilidad laboral, es decir, que el trabajo pues mm, ya no sea tan defendido o- por los sindicatos, ¿no? Que eran los que al menos buscaban ciertas reivindicaciones en el trabajador, ¿no? Entonces, ese básicamente era el modelo en el modelo neoliberal. Bien, muy bien. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Hay una, reorganiza, o en este caso se va a renegociar la deuda externa, ¿correcto? Con el Fondo Monetario Internacional, y se va a reemplazar, pues, el INTI, que, como mencioné, estaba completamente devaluado, y se va a llamar a partir de ahí un nuevo sol. Era tan devaluada la moneda nacional de ese tiempo
de que un nuevo sol representaba a 1 millón de intis, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa situación complicada que habíamos tenido al final de los años 80, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues se va a iniciar una serie de privatizaciones de empresas nacionales o estatales, aduciendo pues que muchas de ellas eran improductivas, ineficientes, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto a ello, es cierto de que habían empresas nacionales que eran inoperantes, pero habían otras que no, y simplemente pues se las vendió al mejor postor, ¿no? Y eso permitió pues que un sector importante de los que se encargaron de hacer este negocio, incluyendo el gobierno, se beneficiaran económicamente de ello, ¿no? E incluso también se van a empezar pues privatizar algunas entidades bancarias, ¿no? Como el Continental, Interbank, que justamente muchos de ellos, luego cuando Fujimori se asiente en el poder, los van a apoyar, ¿no? Los van a apoyar. Y van a estar muy favorecidos con esta nueva forma o esta nueva estructura económica, ¿no? Mayormente dedicada a la importación de bienes y a la exportación de materias primas, principalmente. Muy bien. Muy bien. Ahora, profesor, ¿estas privatizaciones provocaron algún tipo de problema en la gente? Claro, porque mucha gente fue despedida, ¿no? Las privatizaciones produjeron mucho desempleo, ¿no? Y la crisis o la agudización de la pobreza fue más todavía, ¿no? Sobre todo en importantes sectores de la sociedad. Así que por ahí descartamos el primer mito, pues, en la cual dice que Fujimori la situación mejora, ¿no? Al contrario, en algunos sectores esta situación fue mucho peor todavía, ¿no? Esto es decir, en la manera como se manejó económicamente el país, hubo un sector que sí se favoreció y creció, pero la gran mayoría, pues simplemente el problema fue que la situación se empeoró totalmente, ¿no? La pobreza, pues, creció mucho más todavía, ¿no? Entonces, eso también es algo que debemos siempre aclarar, ¿no? Ahora, hay que recordar, pues, que estas primeras medidas se hizo durante bajo la dirección de ese momento del primer ministro de Economía, ¿no? El señor Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no? En la cual pues se le aplica el shock económico, ¿no? Que no es otra cosa que la liberación de los precios, ¿no? A eso pues se le conoce como el programa de reforma estructural, ¿no? Eh, o parte de ella, ¿no? Que era sin duda una serie de cambios importantes que se van a dar, ¿no? Una de ellas era pues la liberación de los precios, se congelan los salarios del sueldo de las, bueno, se congela el salario de las personas y fomenta la inversión privada a través de la venta de nuestras empresas estatales. Se reemplaza pues el INTI por el nuevo sol, ¿no? Y el siguiente paso era pues la flexibilidad laboral, ¿no? Que era una reforma laboral en la cual permite pues que ahora el trabajador no tenga pues los derechos que antes sí lo tenía, ¿correcto? Entonces eso digamos va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿qué se privatizó? Bueno, se privatizó, por ejemplo, la compañía peruana de teléfonos, ¿no? La cual pues se va a llamar luego Telefónica, ¿correcto? Electroperú, por ejemplo, también va a ser adquirida por Luz del Sur y Edelnor, ¿no? Que en ese momento pues eran de capitales chilenos, pero ahora pues, me parece que son de otros tipos de capitales, ¿no? Muy bien. Y bueno, y para obviamente ganarse un poco el cariño de la gente, para que no protesten contra estas cosas que se estaban haciendo, diseña pues una serie de programas asistencialistas, ¿no? Por ejemplo, se crea Foncodes, que era lo que se conoce como el Fondo Nacional de Compensación de Desarrollo Social, ¿no? Supuestamente para poder realizar algún tipo de obras de infraestructura. Se crea el PRONA, un Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, ¿no? Lo que ahora pues hace Jaliwarma, por ejemplo, ¿verdad? En fin, y bueno, son digamos algunas medidas que va a ir tomando, al menos durante los inicios de su gobierno, ¿no? Y bueno, entonces son medidas populistas, ¿no? Que va a tomar Fujimori,
creando estas instituciones asistencialistas justamente para poder, digamos, congraciarse con la gente. Incluso este gobierno es el que va a crear el Ministerio de la Mujer, que no existían, obviamente, ¿no? Antes, ¿no? No había esa visión, ¿no? De tener un ministerio que defienda pues a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, ¿no? Ahora, otro dato interesante acá es que, y aquí también pocos se acuerdan, es que aquí tuvimos una terrible epidemia, ¿no? El virus del cólera, que afectó pues a más de 300.000 personas, ¿no? Y eso perjudicó tremendamente a la industria pesquera, al turismo, a los restaurantes y todo lo que tenga que ver con exportación, porque los países vecinos pues veían pues al Perú como algo, ¿saben qué? No hay que venir acá porque si no nos van a contagiar de esta terrible enfermedad, ¿no? Del cólera, ¿no? Muchos eran profesores, ¿y por qué el cólera vino acá al Perú? Porque la crisis, la pobreza fue tan intensa que prácticamente pues eso provocó una reacción eh, en nuestra población que tuviéramos esta enfermedad, ¿no? Que no es otra cosa pues de que el cólera ¿dónde viene? Pues, viene obviamente cuando la gente pues se descuida, no se alimenta bien y lamentablemente pues vive en un ambiente totalmente desfavorable, ¿no? Donde la calidad de vida pues está deplorable totalmente, ¿no? Está devastado totalmente, ¿no? Una situación prácticamente de miseria total, ¿no? Por eso que a la gente pues le afectó eso, ¿no? Porque prácticamente la gente no tenía nada que comer, ¿sí? Todo era pues carísimo, ¿no? Gente pues sin empleo, las cosas estaban caras, no tenían que alimentarse, prácticamente se descuidan, ¿no? Y bueno, se quiso satanizar bastante, pues, que por lo general, pues, el alimento que causaba este virus del cólera era el ceviche, ¿no? Pero en realidad, pues, no era el ceviche en sí, ¿no? O el pescado, sino era, pues, la deficiencia que tenía la persona, ¿no? Había sus defensas estaban muy bajas, ¿no? Y eso provocó, pues, y encima, pues, vivía de manera precaria, ¿no? Hay gente que se alimentaba de la basura, totalmente, así literalmente, ¿no? Y eso obviamente provocó pues un colapso, ¿no? Del sistema de salud y todo eso, ¿no? Es obviamente lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, obviamente todas estas medidas, sin lugar a duda, pues no iban a ser pasadas por alto. De hecho, el Congreso sería pues su primera obstrucción. Por eso que hubo una intención maquiavélica de obviamente disolver el Congreso para poder aplicar todas estas medidas. Ahora, hay un detalle muy importante que seguramente muy pocos conocen. Aquí pues se aplica lo que es el famoso Plan Verde. Les recomiendo buscar o investigar acerca de ello. Profesor, ¿qué es el Plan Verde? Es un proyecto obviamente que ha sido diseñado y compartido entre los civiles que estaban en ese momento en el poder y los militares, ¿de acuerdo? En la cual pues era una estrategia para que garantice, ¿no? una dictadura que promueva o que afiance o que se implante la economía neoliberal, ¿no? Donde, por un lado, se dé una democracia cuyos civiles son los que van a tener, digamos, esa responsabilidad y realizar, pues, estrategias antisubversivas, lideradas obviamente por los militares. Ahora, el nexo entre los civiles y los militares, adivinen quién fue. Vladimiro Montesinos, ¿no? Si ustedes empiezan a investigar un poco sobre la historia de Vladimiro Montesinos, ustedes se van a sorprender. Era un hombre que era miembro, ¿no? Del ejército peruano, ¿no? De la inteligencia peruana, que estuvo en el Pentágono por muchos años y que fue obviamente acusado de espía, ¿correcto? De espía. Bueno, en fin, lo importante es que Vladimiro Montesinos pues era el nexo entre esos militares que van a firmar el acta de sujeción frente al gobierno de Fujimori. Y entre esos personajes que firmaron esa acta de sujeción está pues nuestro amigo, el señor, el almirante Montoya, ¿no? Que actualmente es congresista, ¿no? Claro. Muchos de los que ya ahora son marinos retirados, gran parte de ellos firmaron el acta de sujeción.
en beneficio del gobierno de Fujimori, ¿no? Pero ya muchos se han olvidado de eso, ¿no? Ahí están, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya pues en ese momento Vladimiro pues era asesor del Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no? Lo que se llamó pues el SIN, ¿no? El Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué era importante el apoyo a los militares? Porque Fujimori no tenía en ese momento un partido político que lo apoyase. Eso era fundamental, ¿no? Entonces, ante la falta de un partido político que apoye prácticamente la candidatura, que apoye en el Congreso, porque su partido camioneta prácticamente no había logrado tener escaños, pues necesitaba pues establecer una alianza con los militares, con la venia del Fondo Monetario Internacional para aplicar este modelo, estas medidas de modelo neoliberal, pero para ello pues tenía que disolver el Congreso. Y ahí es donde se da pues el golpe, ¿no? El golpe militar o el autogolpe del 5 de abril del 92, ¿no? Que ahora pues nadie quiere hablar sobre el 5 de abril, ¿no? De hecho fue organizado por el Ejecutivo, ¿no? Donde el ejército y un sector importante de la burguesía, que sí se benefició con el gobierno de Fujimori, eh, apoyan obviamente este golpe para favorecer los intereses del capital extranjero. ¿Por qué era importante, profesor, hacer este autogolpe? Bueno, vamos a dividirlo esto en causas económicas, sociales y políticas, ¿de acuerdo? Siempre económicas, porque eso es lo fundamental, ¿no? La economía es la que hace girar todo. A ver, el Fondo Monetario Internacional necesitaba garantizar que este gobierno lo aplique, sí o sí. ¿Para qué? Para favorecer pues las ganancias, ¿no? La acumulación de las ganancias, primero por parte de la burguesía nacional o un sector de la burguesía nacional, ¿no? E intereses extranjeros, ¿de acuerdo? Y que el Fondo Monetario Internacional básicamente esté conforme o tranquilo de que el Perú pues constantemente iba a pagar su deuda, porque esa es la razón principal del modelo neoliberal, ¿no? Asegurar pues que el país pague su deuda externa, ¿correcto? Entonces ahí vemos que esto era necesario para poder eh, tener una serie de ganancias, ¿no? Una vez que se apliquen este modelo neoliberal. En el aspecto social diríamos que buscaba, pues, de cierta manera, pues, detener el avance de las protestas sociales, de las huelgas y otro tipo de manifestaciones que pudieran obviamente desestabilizar al gobierno. Entonces, eso era también importante, ¿no? Poner en jaque al Congreso para que no tuviera algún tipo de forma o acción que buscase el respaldo popular y pueda tomar esas iniciativas. Y era casi imposible que eso sucediera también, porque el Congreso siempre había sido muy poco popular por parte de la población, ¿no? El Congreso nunca ha sido, digamos, una institución bien vista por la población, ¿ah? Porque cuando se hizo golpe de Estado, simplemente nadie protestó, nadie se quejó, o al menos la gran mayoría de las personas, ¿no? Ahora, en el aspecto político era necesario, jóvenes, establecer pues una nueva constitución. ¿Y por qué, profesor? Porque esa nueva constitución iba a permitir el ingreso de los capitales extranjeros, aliados con ese sector burgués que buscaba solamente importar productos y exportar materias primas. Es donde la Constitución 93 permite pues la concentración de los monopolios, de los oligopolios que hasta el día de hoy perduran y que obviamente tienen sus representantes en el Congreso para que eso se mantenga todavía como está, ¿correcto? Y bueno, obviamente pues el Congreso de esa época se iba a poner a las reformas neoliberales y por eso que era necesario pues el autogolpe, simplemente, ¿no? Claro, eso digamos algo que debemos siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más, profesor, podríamos hablar? Bueno, ante la presión internacional, Fujimori se ve obligado pues a convocar una asamblea constituyente y luego posteriormente a un referéndum para que la gente pues decida si están de acuerdo o no con la Constitución, ¿no? Pero para ello, para que la gente pues diga sí, pues la Constitución es la que nos va a permitir mejorar el país, es que se dilató la captura de Aymar Guzmán.
¿Por qué? Porque una vez capturado Ismael Guzmán, el gobierno de Fujimori se iba a proclamar como el haber acabado con el terrorismo, que era lo que la gente lo flagelaba tremendamente, aparte de la hiperinflación. Y además con el tema, pues, de que eh, el gobierno Fujimori había acabado con la hiperinflación, que era cierto, ¿no? Hay que recordar, pues, que para el 93, del 40% de inflación que teníamos en los años 90 había bajado al 4% de manera anualmente. O sea, hay una diferenciación tremenda, ¿no? Y eso hizo pues que la gente, un sector importante de la población votara por el sí. Pero también hay que recordar que solamente el 33% votó a favor de la Constitución. Un menor porcentaje dijo que no y la gran mayoría no asistió al referéndum, ¿no? Por lo tanto, solamente el 33% de la población electoral estuvo de acuerdo con esta nueva constitución. Una constitución, repito, que se promulgó porque había una necesidad de implementar una serie de mecanismos que mantengan el neoliberalismo, que protejan a las empresas monopólicas y oligopólicas durante el régimen de Fujimori. Así de claro, ¿no? Ese obviamente era la esencia de la Constitución 93. Muy bien. Entonces, profesor, el objetivo de formar una asamblea constituyente y, y- y poder tener una nueva constitución era básicamente, el objetivo era obtener mayoría en el Congreso y poder facilitar la reelección presidencial, claro, porque lo que a la gente le decían, pues, es que con esta constitución iba a terminar completamente con el terrorismo y además iba a mejorar la situación del país, pero en ningún momento decían de que el presidente tenía la capacidad de reelegirse, ¿no? Y eso obviamente es lo que no se dijo, ¿no? Con esta constitución, el presidente tenía la oportunidad de reelegirse de manera directa, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero, y bueno, así fue, ¿no? Bueno, con el autogolpe, chicos, se da pues lo que se conoce como la etapa cívico-militar, ¿no? ¿De acuerdo? Del 92 al año 2000. Y ahí es donde pues se da pues todo el proceso de las privatizaciones, ¿no? La reactivación económica, todo ello, ¿no? Por ejemplo, eh, en- hay que recordar que previo a esto se produce el atentado de la calle Tarata en Miraflores, un atentado producido por Sendero Luminoso. Y eso el gobierno Fujimori lo va a aprovechar para poder eh, promocionar más la Constitución 93 y la necesidad pues de tener un Congreso rígido bajo el control del gobierno, ¿no? De tener un poder de mayoría absoluta, como así va a ocurrir, ¿no? Ahora, lo curioso es que a los meses después de este atentado, el grupo de inteligencia del GEIN captura a Abimael Guzmán, ¿no? Y a su cúpula y, y lo presentan, ¿no? Y bueno, al año siguiente, el Congreso Constituyente redacta una Constitución 93 en la cual la gente vota a favor de ella, ¿no? Porque la consulta popular, pues, ese 33% estuvo de acuerdo con esa constitución, pero principalmente lo hicieron al ver, pues, la captura de Miguel Guzmán un año antes. Y ojo, repito, Aníbal Guzmán ya pudo haber sido capturado antes, incluso durante el gobierno todavía de García, porque esto fue prácticamente a mediados del año 90, porque aún recuerden que Fujimori se coloca la banda presidencial el 28 de julio todavía, pero a inicios del año 90 ya Aníbal Guzmán había sido cercado, pero en ese momento la dirección estaba liderada por Vladimir Montesinos y él desestima esa orden y simplemente pues no se capturó. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo hizo eso? Porque obviamente lo que quería es que Fujimori cuando llega al poder es donde él se tenía pues que atribuir que él había acabado con el terrorismo, ¿no? Y es algo que tampoco no es cierto, porque el terrorismo pues ya estaba en agonía, habían sido expulsados de las comunidades campesinas, ellos llegaron acá a la capital, prácticamente se replegaron y lo que buscaban era tratar de reorganizarse. Y mientras estaban haciendo eso, empezaron a haber pues una serie de atentados terroristas tremendos que a la gente pues simplemente los perturbó, porque esto obviamente nunca había ocurrido, ¿no? ¿No?
esos atentados que se dieron en Lima fueron la 10ª parte de lo que habían hecho en otras partes del Perú. Y bueno, pues la gente, estos se descontroló totalmente y no había la manera, pues, cómo acabar con este flagelo, ¿no? Hasta que llegó Fujimori y, bueno, con la captura, pues, toda la gente creyó, pues, que él había logrado derrotar al terrorismo completamente, ¿no? Y eso era el plan de Vladimiro y lo consiguió. La gente vio, pues, en el gobierno de Fujimori que acabó con la hiperinflación y acabó con el terrorismo, ¿no? Dos percepciones que parecen obviamente ciertas, pero que cuando empezamos a ir estudiando el proceso histórico no fue tanto así, ¿no? Que justamente les estoy comentando, ¿no? Y bueno, Fujimori también para tener un mayor control de la situación y para que estas ideas, ¿no? Que distorsionadas que se tenía con respecto al marxismo, mm, logra controlar las principales universidades del país, como San Marcos, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, por ejemplo, ¿no? Y se forma pues una serie de comisiones reorganizadoras en el cual pues van a estar muy alineados a los intereses del gobierno de turno, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Paralelo a ello también pues se da esta guerra del CENEPA, ¿no? El año 95, algo que el gobierno le fue muy bien porque de esa manera pues le permitía distraer, ¿no? En cierto momento la situación del país, ¿no? De hecho, esta guerra del CENEPA, lo que va a hacer Fujimori es tratar de buscar el respaldo popular, ¿no? El problema, pues, que este gobierno compró armas totalmente obsoletas. De hecho, claramente ahí eran notorios los actos de corrupción en la administración pública. Al final, pues, se da un pacto, un tratado, el Tratado de Itamaraty, que puso fin al conflicto, en lo cual prácticamente, pues, el Perú le cede soberanía o acceso soberano al Amazonas. Eso la gente poco sabe eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso es un acto de traición, ¿no? Darle pues soberanía al Amazonas, a Ecuador y ceder pues 1 kilómetro cuadrado, ¿no? La zona de Tiwinza, ¿no? Supuestamente una zona neutral, ¿no? Pero que el Perú obviamente era territorio peruano, pero que al final no puede ocupar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, profesor, el gobierno Fujimori tomó el Congreso, tomó el Ministerio Público, tomó el Poder Judicial, prácticamente asaltó todas las instituciones. Por eso es que, a diferencia de otros gobiernos corruptos que hemos tenido, digamos, pues no solamente fue corrupto, sino que ocupó todas las instituciones, formándose mafias, que hasta el día de hoy obviamente todavía permanecen, ¿no? No como en tiempos del Fujimorismo, pero todavía existen obviamente ahí ciertos rezagos de estructura, ¿no? Que se inquistan ahí y que lamentablemente pues es difícil salir de ello, ¿no? Claro. E incluso también buscó controlar pues los gobiernos regionales también, ¿no? En fin. Entonces, es fundamental, digamos, entender un poco el panorama de lo que fue el gobierno Fujimori. Muy bien. Entonces, y bueno, ya durante esta etapa de la dictadura se empiezan pues a seguir privatizando muchas empresas, muchas de ellas incluso pues a un costo menor de lo que realmente valían. Y bueno, también pues empieza a haber una mayor inversión tanto de capitales extranjeros como nacionales en cuanto a la minería, ¿no? Perfecto, muy bien. Mm. Ahora, algo también que justamente también quería tomar en cuenta es que se va a haber, de hecho, en los recursos energéticos, em, mucha inversión, ¿no? Principalmente de los Estados Unidos, China, España, Chile, entre otros, ¿no? Y también de capitales peruanos también, ¿no? Muy bien, claro, entonces es fundamental. Mencioné hace poco que también pues lo que va a hacer es privatizar los bancos, ¿no? Ahí surgen pues Banco Continental, Interbank, muchos de ellos que han apoyado la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? El Grupo Romero, por ejemplo, que ha tenido cada vez eh, un real importante en este régimen. Erasmo Wong, también dueño de Willax, también se favoreció enormemente, ¿no? Ahí formó
su capital durante el régimen de Fujimori. Prácticamente desaparece la banca industrial, ¿no? La banca de fomento, eh, deroga la reforma agraria totalmente, más bien lo que permite es que las comunidades campesinas más bien vendan sus tierras, se privatice, prácticamente pues desaparece la comunidad tradicional, ¿no? La comunidad campesina tradicional. Y eso claramente perjudicó a ese sector, que claramente pues van a alinearse. A partir de ahí pues prácticamente el sector de las comunidades campesinas van a estar contra el fujimorismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, y profesor, y esa percepción que la gente tiene de que con Fujimori la situación empezó pues a mejorar, bueno, la percepción es simple, ¿no? Eh, eh, Muchas empresas bancarias, principalmente de crédito, empiezan pues a apoyar a las microempresas, empiezan a otorgar préstamos a las clases medias, ¿no? Créditos de consumo para que la gente pues pueda eh, realizar pues sus compras, ¿no? Ya sea celulares, cable, autos, vacaciones al exterior. Entonces, supuestamente esa es la idea, ¿no? De decir pues que la situación está mejorando y tienes todo esto para que tú puedas satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se bajaron los aranceles y eso permitió pues que llegaran más importaciones de productos, ¿no? Tanto de productos de consumo, tanto para las clases medias y las clases altas, ¿no? Entonces uno te da esa sensación, ¿no? de bienestar, pero obviamente eran para aquellos que podían pagar. El gran sector o la gran mayoría pues no, y simplemente pues vivía del subempleo. Prácticamente el comercio voluntario creció mucho más, ¿no? De lo que ya se había dado en gobiernos anteriores, ¿no? Entonces es importante. Por otro lado, en cuanto al el sector exportación de productos no tradicionales, también hubo un incremento. Por ejemplo, empezó pues a exportarse café, espárrago, que hasta el día de hoy sigue siendo exitoso, ¿no? La exportación de espárragos, mangos, ¿no? Que son exportaciones tradicionales, perdón. Eh, o bueno, en este caso, eh, exportaciones que van a tener, digamos, mucha más rentabilidad, ¿no? Y que son los sectores de poder que luego se van hasta cierto punto beneficiar también, ¿no? Durante este gobierno, ¿no? Pero como yo les mencioné, pues también por otro lado perjudica al sector agrícola, ¿no? Con la anulación de la ley de reforma agraria, prácticamente pues el Estado da la libertad pues de la inversión privada, es decir, la compra de terrenos a las comunidades campesinas, que en la cual muchos de ellos se verían obligados a venderlas, ¿no? Prácticamente, como mencioné, la desaparición, ¿no? De las comunidades tradicionales prácticamente se da con Fujimori, ¿no? Eso también es un poco recordarlo. Pero bueno, eso es más o menos una de las medidas pues más resaltantes, ¿no? Durante el gobierno Fujimori en el aspecto más o menos social, ¿no? Otro dato importante, por eso que usted puede mencionar este gobierno, bueno, aquí pues se desarrollan los mecanismos de control social, ¿no? Se compró pues líneas editoriales, ¿no? Prácticamente casi todos los medios de comunicación masivos de prensa escrita y de televisión, porque internet todavía no había, van a estar alineados al gobierno de Fujimori, ¿no? Periódicos, noticieros, programas humorísticos, como pantalla, ¿no? Como fachada o como cortina de humo, ¿no? Los cómicos ambulantes, por ejemplo, la televisión era una fachada, los programas de talk show como Laura Bozzo también eran fachada, de distracción, los diarios Chicha también, así se les denominó, aquellos diarios pues que eran profujimoristas y que difamaban a sus opositores políticos. Lo curioso es que muchos hoy en día que están en los medios de comunicación han estado durante el gobierno Fujimori y ahora pues se declaran demócratas, ¿no? Totalmente, pero bueno, pues el problema de nuestra sociedad es que la mente se olvida rápido, ¿no? Y bueno, pues ahí pues donde se inician pues una serie de cambios importantes en beneficio de los intereses pues, ¿no? de, de- de los que respaldan al gobierno de Fujimori. Es importante mencionar que también ya existía un grupo paramilitar, el grupo Colina, ¿no? Un grupo que supuestamente se diseñó para poder
exterminar a los principales cabecillas senderistas, pero que también obviamente cometió crímenes de lesa humanidad, porque también asesinó y ejecutó, torturó a muchas personas que no tenían nada que ver con el terrorismo, pero simplemente pues fueron muy despiadados en ese momento, ¿no? Los casos más resaltantes fue el asesinato en Barrios Altos de muchas personas, incluyendo pues un menor de edad, y el asesinato pues de muchos estudiantes, ocho, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, ¿no? Mm, Ahora, el otro acto importante que también pocos conocen es, o que ya se olvidaron, era el éxito de la Operación Chavín de Guantar, ¿no? Donde el grupo de MRTA asalta la embajada de Japón y que luego el gobierno Fujimori lo que hace es, obviamente, rescatarlos. Prácticamente casi todos los rehenes sobrevivieron a esa operación. Pero ¿por qué, profesor, muchos de estos grupos del Comando Chavín de Guantar están siendo enjuiciados? Porque cometieron pues crímenes de lesa humanidad, ¿no? Asesinaron a los del MRTA ya cuando ellos estaban prácticamente rendidos, ¿no? O sea, fueron ultimados o ajusticiados ya en rendición, ¿no? Y entonces ahí está el problema, ¿no? Eh, Se forma pues una comisión ahí de derechos humanos que denuncian pues esta situación, ¿no? En fin, es una todavía, es algo que todavía no ha acabado, ¿no? Aún sigue todavía este juicio y el Estado pues está intentando pues defenderlo, ¿no? Al menos a los que pueda en este caso, ¿no? Sería interesante investigar un poco más acerca de lo que realmente pasó en esa operación, ¿no? Denominada pues la más importante o la más impecable, o una de las más impecables que se dieron eh, con respecto pues a rescate de rehenes, ¿no? Muy bien, por acá hay una pregunta, dice por ahí, profesor, la operación Chavín de Guantar es una de las misiones rescate más limpias de la historia y lo hace en tiempo de su tiempo, fue el mejor. Bueno, ha sido muy elogiado, ¿no? Esta operación, ¿no? Eh, Ahí claramente se utilizó un poco de ardits, ¿no? De hecho, ¿no? En fin, el- ahora, en Chorrillos hay un museo, hay una réplica de la embajada, y ahí pues te dan los detalles, ¿no? De cómo se realizó la operación, el lugar, la zona. Es interesante, ¿no? Yo les recomiendo que vean ese museo, el Museo de Chavín de Huántar. Pero hay algo más ahí, ¿no? Que de repente teníamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, los encargados de hacer el túnel fueron mineros expertos traídos del centro de los Andes, que me parece de La Oroya, y curiosamente no se sabe qué pasó con ellos después, ¿no? Eso también es un poco que hay que buscar información, qué es lo que realmente pasaron con ellos. Mm, si lo que dicen algunos testigos, en la cual pues los emiratistas se habían rendido, ¿por qué luego se da la orden de acribillarlos totalmente, ¿no? Creo que ahí también se buscaba pues que esta operación sea impecable en todo sentido, ¿no? Todos los rehenes rescatados y todos los emiratistas muertos, ¿no? Creo que sería el balance ideal, ¿no? Para poder engrandecer más a un gobierno que ya estaba teniendo problemas de legitimidad, porque ya se estaban dando denuncias, ¿no? De torturas, de actos de corrupción, en fin. Y claramente había un sector importante de la burguesía que no fue favorecida durante el gobierno Fujimori que impulsa toda esta situación, ¿no? Ciertos medios, algunos políticos, ¿no? Eh, y bueno, pues esto provoca pues una serie de situaciones complicadas, ¿no? Hay que recordar pues que hay una campaña de reelección, porque ojo, Fujimori se reeligió en el año 95, no tuvo rival para nada, ganó en primera vuelta, porque fue exitoso su campaña mediática, pero para la reelección de los años 2000 sí ya estaba un poco cabizbajo, ¿no? Hay que recordar pues que a pesar de que el gobierno Fujimori tenía el control de la OMPE, tenía pues el control, bueno, principalmente la OMPE, ¿no? Que es el final que te dice quién es el ganador o no, porque el Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que ver ahí en tema de los votos, ¿ah? Por si acaso. El Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo sabes por educación cívica, lo único que se encarga es poner la regla de juego, pero quien toma la decisión al final era pues sin duda la OMPE, ¿no?
No era pues como el Jurado Nacional de Elecciones en tiempos de Sánchez Cerro, ¿no? Que sí tomaba decisiones en cuanto a los votos, ¿no? Pero ya no, la OMP es la que se encarga, ¿no? De eso, ¿no? No tiene nada que ver ahí el Jurado Nacional de Elecciones. E incluso ahí pues se hacen denuncias de firmas falsas, ¿no? Que había obtenido Fujimori, pero que al final esto pasó por agua tibia, ¿no? Y bueno, la gran oposición, respaldada por esa burguesía desfavorecida, trataba pues buscar su desprestigio, eh, o perdón, hacer más notorio estas denuncias, ¿no? Que de hecho que en muchos casos eran ciertas, ¿no? Por ahí me dicen, profesor, también leí que en la operación se descubrió el trastorno mental de Lima, que es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero en este es el secuestrador el que toma aprecio por la víctima, ¿no? Sí, sí, hay una anécdota que menciona pues de que incluso tantos rehenes como o un grupo de rehenes como los separatistas se empezaron a jugar pues un partidito, ¿no? Una pichanga, como se dice. Eh, y bueno, eso es parte de esa anécdota, ¿no? Que hay, ¿no? Cuenta también pues que algunos de estos subversivos también eran muy jóvenes, ¿no? También cuentes algunos testigos, ¿no? En fin, pero repito, sería una historia que sí se debería investigar cada vez más, ¿no? Pero se deja de alto esto, ¿ah? En realidad, la operación Chapín de Cuenta hay muchas cosas que se deben explicar, ¿no? Muy bien. Bueno, se dan pues las elecciones para el año 2000. Fujimori y Toledo son los que van a rivalizar. Toledo pues representaba a ese grupo, a ese sector opositor totalmente al Fujimori. Y bueno, pues pasan a segunda vuelta. Sin embargo, pues Toledo protesta, ¿no? Porque anuncia fraude, porque es algo insólito, ¿no? Porque se da pues am, las en este caso, cuando se anuncia, ¿no? A los ganadores, pues Toledo aparece, pero a medida que pasan las horas, al final Fujimori logra ganar, ¿no? Y por amplia mayoría, ¿no? Ni siquiera pues ajustado, ¿no? Y ahí pues se evidenció pues cierta manipulación, ¿no? Que de hecho pues claramente la OMP está bajo el control de Alberto Fujimori, ¿no? Y bueno, pues ahí pues donde empieza pues a producirse una serie de movimientos, entre las que más destaca es la que dirige justamente Alejandro Toledo, ¿no? La famosa marcha de los cuatro suyos, ¿no? En la cual pues claramente aglutinaban a otros sectores, mayormente de izquierda, ¿no? Que claramente se van a manifestar contra el régimen, ¿no? Lamentablemente, pues para el gobierno de Fujimori se incrementan las protestas sociales, muchos de ellos pues liderados por sectores, por los sindicatos, por los movimientos sociales que habían sido pues perjudicados durante el régimen fujimorista, ¿no? Sobre todo pues los trabajadores despedidos, ¿no? Los estudiantes también van a movilizarse, entonces se hace pues toda una campaña mediática, ¿no? Y bueno, la parte, por así decirlo, mm, mediática va a ser pues un audio, no, un video, ¿no? En la cual la oposición va a comprar, porque en realidad pues compraron ese video, porque el que quería ofrecer quería un dinero y se la otorgaron, no sé cuánto eran exactamente, les mentiría pues, pero era muy alto el precio que había pedido. Lo que pasa es que Vladimiro pues tenía la costumbre de grabarse, ¿no? Por si acaso, pues si es que por ahí algo le pasa mal y chantajear, ¿no? Porque ahí en ese video estaban metidos todos, ¿ah? Casi todos, políticos, empresarios, dueños de televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, en uno de esos videos pues aparece lo que muchos ya habían dicho, pero que nadie tenía pruebas, ¿no? Acerca del transfugismo, ¿no? Es decir, políticos que al final pasan al fujimorismo, ¿no? A cambio de una preventa o de un monto económico. Y ahí se difunde pues el famoso video Curi Montesino, ¿no? La que es la compra de congresistas al partido de Fujimori, ¿no? Entonces, esta crisis mediática obliga pues a Fujimori a anunciar pues la reducción de su mandato, ¿no? Y convocar a elecciones, ¿no? Y durante ese trayecto, pues se produce pues la fuga de Vladimiro Montesinos bueno, su objetivo era ir a Panamá, ¿no? Pero al final se quedó en Venezuela, ¿no? Y de ahí pues fue repatriado, ¿no? Ahí en ese momento pues quien gobernaba era Hugo Chávez, ¿no? Y Chávez pues no quería tener problemas y simplemente lo expulsa, ¿no?
Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cómo es que viajó Vladimiro así? Viaja pues a través de un yate y que era de propiedad pues de Dionisio Romero, ¿no? Uno de los principales dueños del BCP, ¿no? Eso también es algo también que hay que contarlo, ¿no? Vladimiro pues escapa gracias pues al apoyo que había dado por parte pues de Dionisio Romero, ¿no? Imagínate, ¿no? Por ahí me dice, profesor, ¿es verdad que Fujimori torturaba a su esposa? Bueno, nunca se hizo estudios o investigaciones a ello, ¿no? Porque al final pues su esposa desestima eso, ¿no? Pero ahora era muy probable que eso haya ocurrido, ¿no? Que haya mandado pues a torturar a su esposa, porque hay que recordar pues que también no solamente se torturaba personas, sino también se ejecutaba muchas de ellas, ¿no? La ejecución incluso era cruel, ¿no? Hasta con mutilaciones, ¿correcto? Incluso operaciones para asesinar a algunos periodistas que incomodaban al régimen, ¿no? Había una operación para asesinar a César Hildebrand, por ejemplo, ¿no? Que al final pues se desestimó. Entonces, sí, pues eso era el régimen, ¿no? De Fujimori. Algo que, repito, nunca se había visto en nuestra historia, ¿no? Al menos no en los últimos 50 60 años. Posiblemente, pues, el, el gobierno más similar a lo que fue Fujimori con respecto a asesinatos de esa índole pudo haber sido, pues, el gobierno de Odría, por ejemplo, ¿no? Que también fue muy drástico y tremendo. Pero hay que recordar pues que en América Latina hubieron gobiernos incluso más sanguinarios, ¿no? Como el caso de Chile con Pinochet, Videla en Argentina, en fin, ¿no? En el caso de Perú, digamos, no hemos tenido pues gobiernos así tan despiadados, ¿no? Lo más que se le acercan es el gobierno Fujimori y el Iodría, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos. O algunos actos que ocurrieron en los años 30, ¿no? Que también se hacía mucha violencia política, por así decirlo, ¿no? Hay un libro muy interesante que les recomiendo de, de Antonio Zapata que habla justamente de la violencia política, ¿no? Desde los primeros años de la República hasta la actualidad, ¿no? Y que el momento más álgido fue justamente los movimientos subversivos, ¿no? Que es obviamente una secuela de la violencia política que hemos tenido, ¿no? Que fue su máximo esplendor o su máximo eh, un punto de quiebre que se dio pues en los años 80. No, el que habla de violencia política también es Nelson Manrique. Eh, Búsquenlo también, ¿no? Hay mucha información ahí interesante, ¿no? Con respecto a ello. E incluso Nelson Manrique dice pues de que las causas que justamente permitieron que surjan esos movimientos subversivos no han terminado. Eso quiere decir que si la situación continúa de esa misma manera, pues es posible que tengamos otra explosión social de esa magnitud, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Bueno, Fujimori, pues, aprovechando pues la cumbre de la PEC, viaja a Brunei y en el trayecto pues renuncia vía fax, ¿no? Para luego pues viajar a Japón y quedarse ahí, ¿no? Porque obviamente con Japón pues no hay extradición. Y bueno, el Congreso un poco que estaba un poco avergonzado porque en su mayoría eran fujimoristas, decide pues que al final quien tome las riendas sea Valentín Paniagua. Él, se convierte pues en presidente del Congreso y posteriormente un presidente transitorio. Y es donde ahí se aplica lo de la incapacidad moral, ¿no? Que antes no era muy... Creo que en algunos gobiernos se habían dado ese tipo de escenarios, ¿no? Pero el más conocido es la que se da, pues con la incapacidad moral, al menos en los últimos años, quien se inaugura con esa idea era obviamente Alberto Fujimori, ¿no? De incapacidad moral, ¿no? Y al final, pues el Congreso decide o elige pues a Valentín Paniagua para que forme un gobierno transitorio, ¿no? Para que luego convoque elecciones generales, ¿no? Que es lo que realmente debería ser, ¿no? Pero parece que la intención del Congreso es quedarse, ¿no? A toda costa. No debería ser así, ¿no? Si cae el Ejecutivo, el Congreso tiene que convocar a elecciones generales, ¿no? No a permanecer los 6 o 5 años que corresponden, ¿no? No debería ser así, pero bueno, vamos a ver cómo llegan estos intereses. Mañana se forma una junta directiva que
prácticamente hay una pelea, una fragmentación tremenda entre los partidos, porque prácticamente quien forma la mesa directiva es, claro, el presidente de esa mesa directiva prácticamente se va a convertir próximamente en el futuro presidente del Perú de manera transitoria, ¿no? Eso hay que estar atento a ello, ¿no? Quiénes son los que al final van a formar esa junta o mesa directiva. Vamos a esperar estos días qué novedades se dan, ¿no? Entre el Congreso y el Ejecutivo. Muy bien. Pero, repito, ¿no? Fujimori pues había perdido el respaldo de los sectores de poder, de un gran sector de la Revolución Nacional, también de los Estados Unidos, y es por eso que su régimen cae, ¿no? Si él si él hubiera contado todavía con el respaldo de la gran burguesía nacional, que es el que en su mayoría se benefició durante su régimen, y también contaría con el apoyo norteamericano, ténganlo por seguro que su gobierno seguiría, ¿no? Este video de Curi Montesinos iba a pasar desapercibido, ¿no? Así de simple, ¿no? Muchos piensan que ese es el video que ocasionó el derrumbamiento de Fujimori. No, no, no. Esto fue, digamos, una manera mediática que justifica, ¿no? La caída del régimen. Pero su poder cae básicamente por la falta de respaldo, ¿no? De esa burguesía nacional y del otro sector que, repito, no se favoreció tremendamente, ¿no? Justamente ese cargamontón que se le hace a los Fujimori, porque de hecho acá en el Perú es notorio el antifujimorismo, es justamente ese sector que se encargó pues constantemente de aplastar, de, 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 de volverla pues la imagen de Fujimori como algo perverso, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, Ese es el sector, ¿no? Que hizo pues que la gente se convierta pues en muchos de ellos antifujimoristas, ¿no? ¿No? Porque ese sector claramente me imagino que aún no perdonan pues que él haya ganado frente a su candidato que era justamente Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es un hombre que de hecho está muy dolido porque él tenía todo para poder vencerlo. Tenía a la prensa, a los medios en general, tenía respaldo de las clases altas, de los sectores empresariales, del mundo intelectual y perdió. Perdió frente a un desconocido y eso me imagino aún todavía debe dolerle bastante, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí pues el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, más tarde o mañana les envío algunas referencias biográficas sobre la, sobre su, sobre su gobierno. Yo les recomiendo algunos libros interesantes que van a, digamos, nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Este panorama. Pero bueno, ese básicamente con respecto pues al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Que de hecho, como lo dijo un autor, es posible que sea el último dictador del Perú, al menos de estos últimos años. Una pequeña pausa, chicos, y terminamos la clase con lo que es la desintegración de la Unión Soviética. Bien, jóvenes, continuando con la clase de hoy, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la desintegración de la Unión Soviética. Profesor, ¿qué significaría en todo caso si por ahí me preguntan su concepto? Bueno, diríamos pues que fue un proceso de reestructuración, ¿no? Económica y política, ¿no? Que condujo pues a la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Debido pues a la enorme crisis, ¿no? Del sistema social que se había desarrollado desde los años 50, ¿no? Con la aplicación del capitalismo de Estado, ¿no? Eso es importante, ¿no? La Unión Soviética nunca aplicó el comunismo, para empezar, ¿no? Lo que aplicó económicamente era una economía en la cual el Estado era el que se ocupaba o el que controlaba los recursos, los medios de producción, ¿no? Los recursos naturales, eso es fundamental, ¿correcto? Eh, eh, Bajo un punto de vista ideológico, posiblemente, pues obviamente se dé esta idea del socialismo, del comunismo, ¿no? Pero económicamente lo que se desarrolló desde la muerte de Stalin es el capitalismo de Estado, ¿no? Por eso es que justamente vamos a ver un poquito sus antecedentes, ¿no? A ver,
Stalin muere en el año 53, ¿correcto? Y quien asume el poder va a ser Nikita Khrushchev, ¿no? Entre el año 53 al 64. Y lo primero que hace Khrushchev es lo que se conoce como la desestalinización de la Unión Soviética, es decir, borrar completamente todo lo que en su momento fue Stalin, ¿no? El Partido Comunista Soviético lo que buscaba era olvidarse completamente de lo que Stalin y Lenin habían propuesto durante el tiempo de la revolución, ¿no? Lo que acá hay que imponer es un capitalismo de Estado, total. Y hay que recordar que con Khrushchev es donde recién se va a iniciar casi ya durante el final de su mandato lo que es la coexistencia pacífica, que era un intento pues de respetar las áreas de poder o influencia con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que cada potencia, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, iban a respetar sus áreas de influencia, ¿no? Pero que al final eso no se dio, ¿no? Estados Unidos siempre intentó, pues, de una manera u otra, tener cierta injerencia en algunos sectores o áreas que eran obviamente del del interés de la Unión Soviética. Bueno, hay que recordarlo. Posteriormente viene el gobierno de Brezhnev entre el año 64 y 82. Y hay que recordar pues que Brezhnev es el que aplica pues el modelo liberal, ¿no? Es decir, el capitalismo de Estado no funciona, hay muchas pérdidas, es mucho los gastos que se está haciendo, entonces cambiemos el modelo, ¿no? Apliquemos el modelo liberal. Ojo, liberal, ¿ah? Liberal, ¿no? Y bueno, durante su gobierno se da pues lo que es la tesis de la soberanía limitada, es decir, que sus países a la cual llamaba satélites no deberían pues tener, ¿no? Toda la autonomía necesaria para poder desarrollar, ¿no? Sus acciones o sus medidas políticas y económicas, ¿no? Es más, Checoslovaquia intenta pues tener un gobierno que, un gobierno autónomo que no esté bajo la influencia de la Unión Soviética y simplemente pues lo invadieron y evitaron que este gobierno se concrete, ¿no? La famosa primavera de Praga, la invasión a Checoslovaquia. Afganistán también, ¿no? Hay que recordar pues que durante el gobierno de Brezhnev, Afganistán también se rebela eh, y esa situación Estados Unidos aprovecha para poder, digamos, apoyar, ¿no? A los rebeldes talibanes contra el régimen soviético, ¿no? Eso lo hemos visto en la semana pasada, cuando hablamos sobre la Guerra Fría y el proceso de, claro, durante la Guerra Fría, ¿no? ¿Correcto? El gobierno de Andropov prácticamente pasa inadvertido. Lo interesante es que durante su gobierno, el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan, ¿no? Él incluso desarrolla esta iniciativa de defensa estratégica a la cual llama la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que en caso de un enfrentamiento con la Unión Soviética, lo importante, pues, o lo que debería desarrollarse es una guerra, obviamente fuera del planeta, ¿no? Pero era más que todo estrategias militares donde ante posibles ataques o misiles nucleares, eh, las defensas puedan actuar, ¿no? Frente a ellas, ¿no? Esa principalmente, ¿no? Escudos de protección frente a ataques nucleares, ¿correcto? Acá el detalle está es que no es que quién eh, lanza la primera bomba, sino es el trayecto, ¿no? ¿Qué tan lejos o tan cerca podría ser el lugar de lanzamiento en la cual le permita pues al país agredido poder activar esta capa de defensa, ¿no? Frente a ataques nucleares, ¿no? Que la tienen, obviamente, ¿no? Entonces, mientras más alejado tú te encuentres del lugar donde vas a lanzar una bomba, un misil atómico, pues a la persona que va a recibir ese ataque le da más tiempo para prepararse y evitar algún tipo o en este caso evitar, ¿no? Que logre su objetivo esa bomba, ¿no? En cambio, si estás en un lugar muy cercano, pues las posibilidades de defenderte o de anticiparte es menor, ¿no?
Por eso es la importancia de Estados Unidos de cada vez más acercarse a, a Rusia actualmente en caso de un ataque nuclear, ¿no? Es mucho más efectivo. Por eso es la importancia de Ucrania en ese aspecto, ¿no? De tener ahí misiles nucleares y apuntar a Moscú, que llegarían pues en menos de 7 minutos a la capital, ¿no? Y eso no le da tiempo pues de activar sus medidas de defensa, ¿no? En fin, muy bien. Y bueno, ahí donde pues llega Mikhail Gorbachev, ¿no? Gorbachev pues obviamente aplica el neoliberalismo en la Unión Soviética y eso lo que va a hacer es acelerar más la destrucción de la Unión Soviética, ¿correcto? Profesor, ¿cuáles vendrían a ser en todo caso las causas de la caída de la Unión Soviética? Muy bien, vamos a dividirlo en tres sectores o aspectos: sectores económicos, sociales y políticos. La primera, claramente, el estancamiento de su industria pesada, perdón, de su industria ligera y de la actividad agrícola. La Unión Soviética lo había descuidado totalmente, ¿no? Más se dedicó, pues, en la industria pesada, ¿no? Elaboración de armamentos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, softwares, todo lo que tenga que ver con la informática, los soviéticos estaban desfasados. Los norteamericanos habían superado largamente, ¿no? Se produce pues también la desaceleración de la economía, ¿no? Por los gastos enormes que se habían dado en la carrera armamentista durante la Guerra Fría, ¿no? Los enormes gastos que había desplegado la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo. Porque a diferencia de la Unión Soviética, recuerden que Estados Unidos, su ejército no, no es invertido o no se invierte por el Estado, no invierte en sus ejércitos, ¿no? Son empresas privadas las que hacen ello, ¿no? Y ustedes saben pues que el negocio de las drogas también ayudan pues a que tengan ciertas ganancias y con eso obviamente financian, ¿no? Sus campañas militares, ¿no? La Unión Soviética no tenía eso, ¿no? No tenía otros recursos más que los propios, ¿no? Y eso provocó pues un desgaste mayor, ¿no? En esa lucha por estar siempre en la vanguardia y competir con los Estados Unidos. Um, en el aspecto social diríamos pues que hay un deterioro de la calidad de vida de las personas debido a, a los planes económicos que se habían dado desde Khrushchev, pasando por Brezhnev e incluso por el propio Gorbachev, ¿no? Prácticamente se había incrementado el desempleo, ¿de acuerdo? Y hay que también mencionar pues que muchos de los países pues que habían sido agredidos por la Unión Soviética empezaron pues a mostrar su rechazo, ¿no? Checoslovaquia, Afganistán, etcétera, ¿no? Y bueno, en el aspecto político diríamos pues que el Partido Comunista Soviético era tremendamente corrupto, se había corrompido, los ideales pues del marxismo y de Lenin prácticamente habían sido solamente ideas, pero no se plasmaban en la realidad. Hubo una burocratización del Partido Comunista, mucha corrupción, desviación ideológica del marxismo, ¿no? Al interior del Partido Comunista, eso provocó pues una ruptura, ¿no? Tanto es así pues que el Partido Comunista Soviético se fragmenta en tres partes, ¿no? Los conservadores, los moderados y otro sector que claramente pues buscaban otros cambios notorios, ¿no? Dentro con respecto pues a la reestructuración económica y política del país, ¿no? Ahí justamente sobresalen pues dos líderes, ¿no? Gorbachev por un lado y Yeltsin, ¿no? Que también representaba a ese sector, ¿no? Y por otro lado había un interés pues de las burguesías locales, sobre todo de los países satélites, de querer pues su autonomía, ¿no? Y no ya estar dependiendo de de la Unión Soviética, ¿no? Crean obviamente una independencia en ese aspecto. Muy bien. Gorbachev es sin duda el personaje que va a aplicar el neoliberalismo en la Unión Soviética, ¿no? Él gobierna ese país entre el año 85 y 91, ¿no? Y él aplica pues una serie de programas reformistas, ¿no? Como la famosa perestroika, ¿no? Profesor, ¿qué es perestroika? Perestroika significa reestructuración, ¿no? Pero ¿de qué reestructuración estamos hablando? Estamos hablando de una reestructuración económica liberal, ¿no? Es decir, acá pues inicia pues una serie de privatizaciones de la economía, ¿no? Y también pues el impulso del libre mercado, ¿correcto? Otro aspecto importante aquí
como parte de sus programas de reestructuración de Gorbachev es el famoso Glasnost, ¿no? Que era la apertura y la privatización de la información, ¿no? Donde va a haber pues una mayor libertad de prensa, de opinión, que antes obviamente no era permitido, ¿no? Todo el monopolio de las noticias y la opinión pública lo manejaba el Partido Comunista. Pero aquí hay una razón política por la cual eso lo hace Gorbachev. Lo, privatiza la información y permite obviamente la apertura de la prensa y la opinión justamente con el propósito de debilitar al Partido Comunista, ¿no? Que no tenga obviamente el control de los medios de información, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Esa obviamente era la intención de Gorbachev, ¿no? De debilitar al Partido Comunista que antes pues mantenía el control, ¿no? De los medios de televisión, radio, etcétera, ¿no? Y eso va de la mano pues con el intento pues de democratizar al partido, ¿no? Donde ya pues no solamente sean, digamos, el Partido Comunista el único que sea la que ponga las reglas de juego, sino que también existan lo que conocemos como el multipartidismo y que sean pues a través de elecciones generales las que se den, ¿no? Es decir, que no sea simplemente una cúpula la que tome el control, el continuismo, sino que también sean otros sectores, ¿no? Del partido que también o tengan cierta participación, ¿no? En la política, claro. Ahora, si me preguntan, profesor, actualmente quiénes son los que toman el control de Rusia, bueno, los que toman el control de Rusia no es, de hecho, no es el Partido Comunista Soviético, sino es los ex miembros de la KGB, ¿no? De la policía secreta. Y el principal líder, obviamente, es Vladimir Putin, ¿no? Putin es un ex miembro de la KGB, ¿no? Eso, por si acaso, si es que por ahí te preguntan, ¿no? Muy bien. Ahora, un dato interesante que tras la caída pues, del muro de Berlín, muchas repúblicas del este europeo buscan pues de manera desesperada su independencia y tratar pues de llegar a acuerdos comerciales con Europa Occidental, ¿no? Porque claramente pues era inminente la caída de la Unión Soviética, justamente por aplicar pues el modelo neoliberal, ¿no? Eh, durante el gobierno de Gorbachev, ¿no? Ahora, un sector conservador del Partido Comunista decide que Gorbachev no siga haciendo esas reformas, ¿no? Y ellos intentan dar un golpe de Estado contra Gorbachev, ¿no? Porque el propósito era bloquear todas estas reformas que se estaban dando. Bueno, Yeltsin, que era pues, que representaba al otro sector del partido, se opone a ese golpe, ¿no? Y obviamente logra detener el intento golpista de los conservadores. Durante todavía el mandato de Gorbachev, eh, la Unión Soviética oficialmente se disuelve en el año 91 gracias a los acuerdos de Minsk, ¿no? Si bien es cierto, no hay un documento de por medio, pero como parte obviamente de ese acuerdo, Estados Unidos y la Unión Europea habían prometido reiteradas veces a la Unión Soviética que no iban a acercarse o a tener ciertas relaciones con sus países ex repúblicas, principalmente, decir, literalmente, ¿no? No vamos a expandirnos más allá de las fronteras que ya tenemos controladas, ¿no? O sea, su expansión, según ellos, es que la OTAN no se va a expandir hacia el este, ¿no? Esa era la promesa, ¿no? Que claramente, pues, no se cumplió, ¿no? Muy bien. Y bueno, me parece ya durante el gobierno de Boris Yeltsin, se crea pues la Comunidad de Estados Independientes y finalmente pues Boris Yeltsin es elegido como presidente de la Federación Rusa, ¿no? Y con él es donde se consolida pues todas estas reformas neoliberales que ya había empezado a hacerlo Mikhail Gorbachev. Profesor, qué nos permite reflexionar sobre la caída de la Unión Soviética? Bueno, la desintegración de la Unión Soviética, jóvenes, trajo pues consigo una nueva realidad política, ¿no? Que obviamente dio paso pues al llamado mundo unipolar, donde Estados Unidos consolida su hegemonía, predomina pues el modelo neoliberal, se da pues lo que es la apertura del libre mercado y con ello pues nace lo que conocemos como globalización, ¿no? Que ahora pues está en su declive, ¿no?
Ya la globalización como tal está obviamente decayendo y más bien hay un intento de una regionalización, ¿no? Eh, y ya no hablamos pues de un mundo unipolar, sino estamos hablando de un mundo tripolar, donde mantiene todavía su hegemonía de Estados Unidos, pero la que la comparte con China, militarmente con Rusia, porque Rusia todavía sigue siendo una potencia importante, no económica, pero sí militar, y es muy posible que vengan otros países también a ser parte, ¿no? De este liderazgo compartido, que podría ser la India, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien, entonces eso también hay que ver, ¿no? Entonces, por eso ya no hay un mundo unipolar, por supuesto que no. Ahora hay una economía que está en decaimiento, que es la de los Estados Unidos, y una economía emergente, que es la China, pero que también existen otros actores que también van a de repente tener cierto protagonismo en los próximos años, como es el caso de la India, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Sí, Con el dígame. tema de la invasión a Ucrania de Rusia, ¿no estaría también violando un acuerdo que hizo antes de que la- de que los países europeos aliados con Estados Unidos no avancen más de su territorio, que se acordó antes? Claro, bueno, como te mencioné, no hay documentos específicos que dicen, que indican pues que no iban a haber intervención alguna, ¿no? Repito, fue mayormente una promesa en sí, pero que claramente pues en los acuerdos de Minsk están establecidos, ¿no? En la cual pues se iba a respetar la independencia con esos países y que no iba a haber pues ningún tipo de peligro frente a los intereses geopolíticos de Rusia, pero claramente eso no fue así. Recuerden que del año 2000-2004 para adelante ya empezó pues a haber una serie de situaciones que de hecho iban a perjudicar el sistema de seguridad de Rusia, ¿no? Porque este problema de Ucrania no es de ahora, ¿no? Esto data de ya más de 10 años atrás. Hay que recordar pues que en Ucrania había un gobierno prorruso bajo la dirección de Yanukovych y que al finalmente fue derrocado gracias pues a ciertos artilugios que utilizó la oposición y con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Y que al final pues colocan a Zelensky como el nuevo presidente de Ucrania, ¿no? Un hombre que claramente no es político, ¿no? Él es artista, él es, me parece, está dentro del mundo artístico, un actor, y que, pero que ahora pues protagoniza o ahora tiene un papel, ¿no? de defensor, ¿no? de su país, pero claramente pues ahí está lo mediático, ¿no? Donde claramente la prensa lo exacerba y más bien ataca tremendamente la imagen de Vladimir Putin, ¿no? Hace unos meses atrás se vio pues cómo importantes canales de televisión norteamericanos pasaban pues la biografía de Putin, sobre su accionar, su perfil, en fin, ¿no? Una manera pues como para decir pues que este es el personaje malo de la película y que claramente eh, hay que, hay que comparar con Zelensky, que no lo es, que es una persona más bien que lucha contra ese régimen del terror y todo ello, ¿no? Para obviamente causar cierta empatía, ¿no? con Ucrania, ¿no? Y así está ocurriendo, se está dando bastante, ¿no? Recuerden todo lo que ha ocurrido, ¿no? La eliminación de Rusia al Mundial, justamente por haber atacado a Ucrania. Constantemente se piden donaciones para los refugiados. Algo que yo no he visto como nos ocurrió con Siria o Palestina, ¿no? Ahora, si muchos dicen, profesor, pero está bien que Rusia haya sido eliminado por, por las constantes violaciones de derechos humanos que se dieron en Ucrania. Bueno, en una guerra, lamentablemente siempre ocurren excesos, pero si hay casos de demostración de violación de derechos humanos, claramente me imagino debe ser sancionada, pero no hay digamos, por evidencias así contundentes que eso se han dado. Y en caso se dieran, de hecho, habrán sido por ambos bandos. Pero si esa es la temática, en Qatar
es terrible, es una monarquía muy autoritaria, e incluso durante la construcción de los estados ha habido pues muchas irregularidades, ¿no? Por un lado ha habido una forma de trabajo terrible con las personas que habían hecho la construcción de estos estadios, en fin. Entonces, no sé, pues no entiendo por qué esa actitud, ¿no? Que se ha ido, que se ha tomado contra ese país, cuando claramente, pues, por el otro lado también vemos ciertas irregularidades, ¿no? En fin. Eh, ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Ahora, no es la primera vez que a Rusia la sacan de así, ¿ah? Cuando era la Unión Soviética también ocurrió, ¿no? Ahí, y gracias a ellos, pues es que Chile va al Mundial del 74, si no mal recuerdo, ¿no? Donde al final, pues no se presenta la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, de repente por ahí en otro momento lo conversaremos, ¿no? Pero busquen esa información, ¿ah? Así es. Bien, chicos, entonces, bueno, conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense, un fuerte abrazo y ya veremos la manera, pues, cómo podemos conversar de repente de los últimos gobiernos, que es fundamental. A veces hay que hablar, pues, del gobierno de Toledo, ¿no? De, ah, de bueno, Toledo, Alan García, Ollantumala, Vizcarra, bueno, Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Bueno, y también el actual gobierno de manera momentánea. Y ahí explicaré un poco de dónde pues viene esta crisis, ¿no? Bueno, en realidad crisis política siempre ha existido, la diferencia es que ahora se ha mezclado con la crisis económica, ¿no? Y hay ciertos grupos de interés ahí que están metidos y por eso es que todo esto, toda esta mezcla permite obviamente toda esta percepción, ¿no? De inestabilidad, ¿no? Pero la inestabilidad política siempre ha existido, ¿no? Solamente que a diferencia actualmente es que ahí pues la crisis económica no era evidente, ¿no? Había pues cierta equilibrio, ¿no? Pero bueno, eso ya la comentaremos en otro momento. Bueno, les deseo pues unas felices fiestas patrias, chicos. Cuídense y que tengan un lindo inicio de semana. Cuídense, un fuerte abrazo. Chau, chau. Chao, profesor, gracias. A ustedes, cuídense. Un fuerte abrazo. Chao, profesor. Igualmente, cuídense. Muchas Chao, gracias. profesor. Igualmente, gracias, cuídense. Nos vemos.